Hoy tenemos una clase especial. En primer lugar es el día de la primavera. Saludos para todos. Es el día del estudiante. Todos somos estudiantes. Saludos para todos. Es el día de la paz. Para vivir en paz. Y es el día de la salud, pero de la salud, de la sanidad, de los profesionales que ejercen permanentemente los 365 días del año para darnos salud. ¿Podemos tener una placa, Marisol, alusiva a la efeméride? Muy bien. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. No hay camino para la paz. La paz es el camino, dijo el Mahatma Gandhi. Feliz día para todos los estudiantes de la red y para todos en general. Feliz día de la primavera, como ya dijimos, y feliz día del trabajador de la sanidad. Así que a todos un cordial saludo y un abrazo desde la red Sanar. Decíamos que teníamos un programa especial hoy que tiene que ver con aprovechando el Día del Estudiante para hacer un repaso en líneas generales de algunos de los contenidos que ya estuvimos trabajando en el curso. Con lo cual vamos a hacer un alto para poder proseguir después nuevamente el próximo lunes con otros contenidos que son propios del programa. Pero nos gustaría compartir con ustedes un repaso para aquellos que de alguna forma han tenido también algún tipo de dificultad en la conexión los primeros días, para aquellos que quieran y necesiten afianzar los conocimientos, porque es importante de que los contenidos de la red puedan quedar bien anclados en la propuesta que hace la red, especialmente en las 3 columnas centrales donde se desarrollan todos los contenidos de la red. Así que la profesora Alicia Camaño me va a secundar en el día de hoy y vamos con ella a establecer un diálogo con todos ustedes. Al finalizar esta breve reseña de repaso, vamos a dar lugar a una celebración también en relación con el Día de la Paz, un pequeño corto alusivo al Día de la Paz en la palabra del Mahatma Gandhi, aquel apóstol de la paz que permitió en paz la liberación de un pueblo de millones de habitantes como fue la India. Y por otro lado, murió también en nombre de la paz. Y después vamos a dar lugar a preguntas y respuestas de todos los alumnos. Así que, Alicia, ¿está por ahí a mano, Alicia? No la escucho, Alicia. ¿Podemos tener audio de Alicia, Marisol? ¿Ahora sí? Muy bien. Hola. Alicia, te estamos escuchando, pero no te vemos. Ah, bueno. ¿Vos estás viendo Sí. la pantalla? ¿Cómo? Sí, sí, veo bien. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a empezar entonces con el curso de repaso de una media hora, 40 minutos a más tardar, un poco en relación con los contenidos centrales de lo que hemos visto hasta ahora como contenidos importantes de la red. ¿Empiezo yo, doctor? Sí, empezá. Bueno, empezamos con una parte de lo que fue la primera clase que tiene que ver con todo lo que es la red Sanar y su organización. Acá en la primera diapositiva la podemos ir desmenuzando e ir explicándola. Dice, la red Sanar trabaja en la formación de voluntarios
quienes, coordinados por personal idóneo, colaboran en la recuperación del herido psíquico. Acá yo haría un corte por dos palabras que son fundamentales en lo que es la red Sanar. No olvidarnos que la red Sanar trabaja con voluntarios y esos voluntarios están formados en sus institutos. O sea que cualquier persona que quiera ser voluntaria, aunque tenga otros títulos, otros cursos, igualmente va a tener que hacer su formación dentro de los institutos de Red Sanar. Así que acá tenemos dos cuestiones, que ayudamos a recuperar al herido psíquico que se acerca a la red en forma voluntaria. Les proporcionamos herramientas y lo acompañamos hacia su sanación integral, multidimensional, según los basamentos de la red, considerando a la persona holísticamente concebida. Acá hablamos de lo que es el yo holístico, concepto que costó un poquito de poder asimilarlo. Integrada en estas 6 dimensiones: física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y a esto le sumamos las 12 disciplinas integradas y el proceso del sanador herido. Y acá tenemos 3 columnas fundamentales que un poquito más adelante las vamos a repasar un poco más, que son la persona holística, las 12 disciplinas integradas y el sanador herido. Pasamos, Mari, por favor. No sé si quiere agregar acá algo, doctor. Sí, el núcleo central, como vamos a ver en las columnas, que vamos a desarrollar a lo largo de todo el programa, son estos tres paradigmas centrales de la red. Las 6 dimensiones, las 12 disciplinas y el sanador herido. Todo el programa de la red, podríamos decir, se articula en base a estos 3 paradigmas. Después, por supuesto que lo vamos a ir agregando a lo largo de del plan curricular distintos contenidos, pero siempre los contenidos están articulados en estos 3 paradigmas fundamentales. Gracias. Bueno, la red tiene una misión, que es generar más opciones y alternativas para la salud. Por eso estamos en la red Sanar, buscando opciones y alternativas, y siempre se va a encontrar alguna nueva o algún nuevo camino. Privilegiar los conocimientos científicos, siempre, pero sin dejar de lado lo que entendemos que debería ser nuestra riqueza, sobre todo, que es todo lo que tenga que ver con la persona. Lograr un ascenso sistemático en la calidad de vida de las personas, la familia y la comunidad. Y acá, si nosotros nos acordamos un poquito de la clase pasada, de lo que tiene que ver con nuestros cambios, que nuestros cambios como que se amplían, como que se abre en un abanico, empezando por la persona, pero acá habla de que seguimos con la familia, con la comunidad, y en este momento globalizado nos vamos mucho, nuestras expectativas y nuestros desafíos son muchos más grandes, o sea, más allá de nuestra comunidad. También otra misión es la prevención y asistencia de los trastornos de espectro, ansiedad, depresión, que esto lo ponemos en práctica, todo lo que aprendemos en los institutos, en los nodos de la red Sanar, donde se acerca a las personas que tienen algún trastorno, están pasando por momentos de crisis, por momentos familiares, por problemas que no pueden resolver, y se acercan para recibir ayuda, pero no es solamente ayudar, sino que es que la persona ponga todo de sí misma, ir aprendiendo las cosas que vamos enseñando en las psicoeducaciones para poder ponerlas en práctica e ir cumpliendo con una de las misiones que tiene la red.
y también tiene una visión, tiene visión. La red Sanar es una red humana a escala global de personas competentes, comprometidas en diversas áreas y funciones. O sea, decimos que somos competentes porque estamos formados en la red, pero no alcanzaría solo con ser competentes, capacitados, sino que el compromiso es un punto fundamental. En la red Sanar tenemos que estar comprometidos como voluntarios para poder servir en el lugar que más nos puedan necesitar. Si bien uno de los objetivos es justamente la psicoeducación, proporcionando herramientas a las personas que se acerquen. Pero el compromiso tiene que estar en uno de los primeros lugares también. Porque si hay personas que son muy competentes en sus conocimientos y en sus vínculos, pero no está comprometidos con ciertos trabajos, es muy difícil que se pueda seguir adelante. Las personas utilizan sus capacidades dentro de sus respectivas vocaciones, compartiendo el lenguaje y los modelos de red Sanar. Y acá me gustaría hacer una explicación. Más que una aplicación es comentar algo que vemos mucho en lo que son los institutos. Y es el hecho de a veces, por demostrar a lo mejor, o por poder ayudar con otros conocimientos, muchas veces cuando se vienen de otros cursos, de otras formaciones diferentes, se deja un poco de lado lo que es el lenguaje de red Sanar, los modelos de red Sanar, y a veces lo que hace es que si no se tienen bien asegurado lo que aprendemos en red Sanar, nos puede llevar a equivocar un poco el camino y a utilizar otras cuestiones que, como somos flexibles, está bárbaro que se puedan implementar, pero siempre sin dejar de lado lo que es el lenguaje y los modelos de la red, porque si no lo que hacen también estos muchas veces es confundir. A ver, la otra. Acá hicimos un resumencito de lo que sería un código de convivencia, que si bien es cierto que estuvo pensado para cuando eran presenciales, tanto los nodos como los institutos, igualmente hay cuestiones que son aplicables en cualquiera de los dos modelos, ya sea en forma vivencial o ya sea en forma presencial. Por eso ponemos a disposición de los estudiantes un código de convivencia que seguramente ya todos los leyeron, porque estando o no en la plataforma les ha llegado, considerando que su cumplimiento constituye una parte imprescindible en la formación como psicoeducadores calificados y voluntarios en salud mental, con todo el compromiso y la responsabilidad que esto genera. A veces me parecen cosas que fueran tan obvias, que son, a veces llegamos a no considerarlas, y en realidad son fundamentales también, tanto en los dos formatos. Lograr un buen clima de convivencia constituye una condición imprescindible para que se genere un aprendizaje significativo. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero ahora nuestra convivencia es a distancia. Sin embargo, nosotros y ustedes como estudiantes, como alumnos de la red, también se pueden dar cuenta que cambiando ideas dentro de lo que es el WhatsApp o las técnicas que estemos usando o las reuniones en Zoom, también se ve que hay un clima. Vemos personas que se van adecuando a todo lo que es la red Sanar, pero vemos otras que no es tanto, y que muchas veces con sus intervenciones en los grupos nos deja ver desde el otro lugar que hay personas que todavía tendrían que ir a los nodos para ir aprendiendo lo que es el vínculo de los alumnos pacientes con los que son coordinadores o psicoeducadores.
uno lo ve en la forma de contestar un compañero a otro, en la forma de colaboración. En los grupos siempre hay alguno que si alguien pide algo está dispuesto a colaborar con los compañeros y no se conocen, pero ahí uno se va viendo cómo es el comportamiento, la conducta de esa persona con los otros, para poder ir viendo también si tiene las cualidades que exige tener un voluntario, que si bien, como habrán visto cuando se dio la clase, son un montón de cualidades y no todas las tenemos, pero por lo menos tenemos que saber cuál es aquello, qué es aquello que yo tengo que trabajar más para que mi relación con los alumnos pacientes sea lo más acercado a la excelencia que se pueda. Así que esto del clima es muy importante también con el sistema actual. Y no solo de los contenidos programáticos, sino también de una actitud positiva con los compañeros, docentes, autoridades de la institución, aún considerando el sistema virtual. Bueno, esto es un poco lo que yo les dije. Lo que pasa que me adelanté antes de ver lo que venía. Normativas que hacen a la responsabilidad de los alumnos. Estas normativas están referidas a diversos aspectos de la cursada. Fundamentalmente, respeto. También parecería que esto es obvio, y quizás muchos piensen que estamos perdiendo el tiempo, y realmente no lo es, porque el respeto es otro punto fundamental también en la red. No solamente el buen clima, sino el respetar al otro, como es y con las ideas que tenga. Ser solidario, el compromiso nuevamente nos habla acá, los trabajos prácticos, que tratar de entregarlos dentro de la fecha establecida, aún si hay bastante flexibilidad en esperar, porque sabemos que muchos trabajan, que estudian otras cuestiones, pero bueno, de cualquier manera, se supone que como alumnos también tienen que estar comprometidos. Ser tolerantes frente a la diversidad, que tiene muchísimo que ver también con el respeto, la responsabilidad de las propias acciones y del propio lenguaje, de la comunicación, de cómo podemos ayudar a otros con los contenidos, respetar el espacio de aprendizaje. En realidad, en esta forma virtual que lo vamos haciendo, lo empezamos a aprender y lo repetimos muchísimo porque el cambio fue de un día para otro. Entonces, por supuesto, nos cuesta bastante, por ejemplo, ahora con el ingreso a la plataforma, que buscar dónde tengo que escribir los mensajes, que cómo entro, que el nombre de usuario, que bueno, todas estas cuestiones que los que están saben que cuesta. Pero cada día estamos trabajando un poco mejor con esto también, y esto es lo importante. Después, frente al incumplimiento de las normas de Resanar, el Consejo del Instituto evaluará la situación y tomará las medidas correspondientes al caso, reservándose el derecho de admisión ante una falta considerada grave. Por supuesto que, como muchas veces lo ha repetido el doctor, la red Sanar es inclusiva. Se trata de no dejar a nadie afuera de la red, pero a veces podría haber alguna situación considerada grave para lo que es la red que hiciera que pudiera decir que no se puede seguir. Cosa extraña, pero bueno, podría llegar a pasar. Así que esto también habría que tenerlo en cuenta. Esto es a grandes rasgos en este momento lo que es las normativas, porque el código desarrollado los tienen todos en la plataforma, en la clase 1 de la plataforma. Bueno, ahora hay dos espacios fundamentales en la red. Una es los nodos o las sedes.
y otra son los institutos de formación de voluntarios. Esto, para los que lo entendieron, también les parecerá obvio. Sin embargo, nosotros vemos sobre la marcha que hay algunas cuestiones de estas que todavía no están muy claras, y son puntos fundamentales. Uno es el espacio de los nodos, y como decía, y el otro de los institutos. ¿Qué son los nodos? ¿Para qué se van los nodos? ¿Quiénes van a los nodos? ¿Quiénes van a los nodos? Todas aquellas personas que se acercan a la red porque tienen algún tipo de trastorno. Pero en los nodos, quienes trabajamos somos los voluntarios, todos voluntarios, psicoeducadores y coordinadores de los grupos. ¿Dónde nos formamos? En el Instituto Red Sanar. ¿Qué es el Instituto Red Sanar? El Instituto Red Sanar es una escuela para la vida. Es un centro educativo de excelencia que, con investigación y desarrollo, busca como finalidad central la capacitación profesionalizada en forma gratuita para el desempeño como voluntarios de la red, como también para articular la tarea de ayuda al herido psíquico con otros actores de la sociedad. Eso es el instituto donde ustedes están estudiando en este momento. ¿Por qué se dice capacitación profesionalizada? Bueno, decimos que es capacitación profesionalizada porque nos vamos formando como profesionales de ayuda al herido psíquico para acompañarlo en su recuperación, sabiendo ocupar el rol que cada uno de nosotros tenemos. Sabemos que somos psicoeducadores, pero sabemos que no somos médicos, sabemos hasta dónde poder llegar y sabemos como profesionales o profesionalizados en la salud mental cómo podemos hacer o qué podemos hacer si hay alguien que se acerca a los nodos y que escapa a lo que nosotros podemos realizar. Saber dónde los podemos derivar, sugerir si se necesitaría una opinión médica especializada. Todo eso hace, junto con el compromiso y la vocación de servicio, a poder ser cada día mejores en esta función, que es una elección. A ninguno de los voluntarios que estamos en la Red Sanar nos obligan. Entramos porque realmente todos tenemos una razón distinta de cómo llegamos, y todos aquellos que nos mantenemos en la red es porque seguimos sintiendo esa vocación de ayuda, y también como una especie de aprendizaje. O sea, no como una especie de aprendizaje, es un ida y vuelta con el alumno paciente, es un ida y vuelta con el resto de los voluntarios, es un ida y vuelta con los profesionales, con el doctor. Estamos aprendiendo constantemente, todos los días, y eso nos mantiene en un lugar en el cual elegimos seguir quedándonos. Así que, bueno, no sé si hasta acá va quedando claro. Va quedando claro, va muy bien, va muy bien. Que ahora le preguntamos a los alumnos en todo caso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto a los contenidos, a lo que ha dado Alicia? Sigamos, Alicia, sigamos, que hay mucho material. Sigamos. Bueno. Hay estrategias de tratamiento psicoeducativo de Red Sanar. Una de las principales, en realidad la que usamos en los nodos, es el trabajo en aula-taller. ¿Qué es el trabajo en aula-taller? O sea, bueno, hemos hablado la otra vez también de qué significan los talleres, qué son los talleres. Todos tenemos idea de lo que es un taller. Sabemos que hay talleres de carpintería, sabemos que hay talleres, no sé, de baile, de gimnasia. Entonces, ¿qué es? Siempre en estos lugares hay más de una persona.
son varias personas que trabajan en forma coordinada. En la red utilizamos el aula taller, que es el trabajo en grupo, que tiene que ver con lo que van a ver en una de las próximas clases, que es el aprendizaje vicario, donde todos aprendemos de todos, un poco lo que les decía recién. Estamos en la red aprendiendo también de los alumnos pacientes, aprendiendo de todas las personas que se van acercando. Todas las reuniones en los nodos salimos con algo nuevo, salimos con algo que nos va enriqueciendo. Y se intenta promover el reconocimiento de la potencialidad interior, de la afectividad y llegar a la comprensión interior de que la herida que cada una de estas personas trae puede ser sanada desde adentro y ser transformada generando esperanza. Y la verdad que los hechos nos lo van demostrando, lo vamos viendo. La persona que desafía a seguir quedándose, la persona que insiste aún con altibajos en no dejar de venir, esa persona seguramente va a seguir mucho mejor de lo que llegó, sin duda. Y lo vemos permanentemente, que aquella persona que entiende lo que es el basamento de la red y hace todo para poder salir, la verdad es que logra sanarse. Porque bueno, también siempre decimos, y es así, que nosotros podemos acompañar, los voluntarios podemos acompañar, podemos enseñar, podemos, pero en realidad todo el esfuerzo es de la persona que sabe cuál es aquella conducta que tiene que cambiar, cuáles son aquellos pensamientos que tiene que cambiar, cuáles son esas emociones que todavía no puede identificar y que le hacen daño. Bueno, el desafío también es de la persona y por supuesto el compromiso también. ¿Qué nos proponemos hacer en los nodos? Nos proponemos contener, informar, facilitar y promover los cuidados necesarios al proceso sanador a través de la psicoeducación. Entonces sabemos que según cómo esté organizado cada nodo, se da la psicoeducación y luego trabajamos cada grupo en lo suyo, o a veces se empieza con una relajación, o sea, son modos que son flexibles dentro de los nodos. Tenemos que ayudar a personas que padecen trastornos de ansiedad a cambiar la visión que tienen y que dañan. O sea, muchas personas llegan con miedo a lo que les pasa, miedo a los síntomas. Entonces, si van entendiendo qué es aquello que los está pasando, a medida que lo entienden, ese miedo se va cambiando en confianza, en saber que cada uno de los trastornos van a aprender de qué se trata, y eso va a ayudar que conociendo el problema va a ser mucho más fácil de poder abordarlo y poder salir fortalecido. Ayudar a esas personas a su reinserción personal, social, comunitaria y laboral con nuevas habilidades. Muchas personas llegan sin saber las potencialidades que tienen. A veces, algunas, bueno, sí, en algún momento las tuvieron y sienten que las perdieron por la causa que sea, pero otras las descubren yendo a la red. Descubren otras potencialidades que los ayudan también a esa reinserción que necesitan hacerlo. Primero, en lo social, en lo comunitario, los ayuda también en lo laboral, a mantenerlo o a conseguir otro tipo de trabajo. Colaborar también a crear conciencia de lo que es una pertenencia grupal y la adhesión al tratamiento. Esto de la pertenencia grupal también la podemos llevar a lo que son los grupos de aprendizaje virtuales, que a pesar de que no nos vemos, sí tenemos que tener una pertenencia a la parte grupal, saber cuántos somos, tratar de intercambiar esto que decía que uno descubre,
en las clases o en los grupos de WhatsApp, aquellas personas que están dispuestas con materiales nuevos a conseguir otra cosa, etc. Mantener un clima vinculante, humano y placentero, desdramatizando los problemas que se ponen. Si bien a veces dicen, bueno, sí, pero en los nodos es un sufrimiento, porque todas las personas vienen con problemas graves, porque algunos lloran, porque vienen con duelos sin resolver o con pérdidas recientes. Sin embargo, se puede desdramatizar, porque imagínense ustedes que si llega alguien muy dolido y nos ponemos todos a llorar en la misma situación, va a ser muy difícil poder sacarlo. Entonces, bueno, hay que tratar sin decir que, sin descalificar lo que la persona sienta, o la tristeza que sienta. Así sea porque se le murió un gato o un canario, no sé. Pero para esa persona eso es muy importante. Pero no llevar el dramatismo que a un punto que en lugar de ayudarla la perjudique. Así que bueno, eso es bueno también ir teniéndolo en cuenta. También nos proponemos contribuir a mejorar la autoestima. Otro punto importante, porque todos los que llegan a la red, ninguno llega con una autoestima, egoestima o una autoestima más o menos que esté bien. También nos proponemos psicoeducar en la reflexión, en la relajación y la respiración, el uso de los cuentos como recurso, es fundamental, cuentos que ayudan a reflexionar, otras técnicas que podemos usar y que es increíble la riqueza que sale de los grupos. Crear conciencias de las 12 interdisciplinas, guiarlos en el camino hacia la sanación, acompañarlos emocionalmente a todos los integrantes del grupo dentro de lo que cada uno puede. Además, también enriquecido con el acompañamiento siempre direccionado de los otros compañeros del grupo. No es que quede totalmente dividido coordinador y los integrantes del grupo, sino darles lugar con cuidado para ver qué es lo que pueden opinar, qué es lo que pueden proporcionar al grupo. Implementar las técnicas de relajación, lo de la respiración, que lo van a ver cuando toque ese tema, y facilitar que la persona pueda expresar libremente sus miedos. Y esto es muy importante, también por lo que les decía anteriormente, que la mayoría de las personas, si no todas, llegan con algún miedo de algo que no pueden resolver. Bueno, la otra, por favor, no me di cuenta y pasé las mías. Acá está lo de las 3 columnas. ¿Usted quería decir algo de acá, doctor? Sí. No, eso, de eso vos lo podés explicar, pero a raíz de que había algunas consultas en el chat o algunas aclaraciones, es cierto que los institutos, como en este caso el Instituto Virtual, ustedes como alumnos, están cursando materias que son teóricas, pero a su vez la praxis las hacen en los nodos. En los nodos son instancias de aprendizaje, pero también son instancias de sanación. Con lo cual el aprendizaje es integral, porque uno se va también sanando, abriendo el campo de la conciencia a través del conocimiento y también a través de la praxis. Es aquí donde el hacer conjuntamente con el saber ocupan el espacio de la transformación. Por eso es tan importante que no solamente tengan los contenidos teóricos, sino también la praxis en los sucesivos nodos como pasantes, pero también como acompañantes pasantes. Oportunamente sería bueno que cada uno vaya buscando el nodo que le resulta más cercano a su domicilio como para establecer un lazo, un vínculo de cercanía con el nodo más cercano que está operativo. Cada uno que vaya buscando, y Solina también puede ir buscando el nodo más cercano a su región. Para eso lo buscamos a los nodos en las distintas instancias de Internet, de Google.
y si no lo pueden encontrar, también le piden a los ayudantes, al equipo que de alguna forma conforma todo la planta del instituto, que los vayan guiando de a uno para ahí poder gradualmente incorporándose a la tarea de la pasantía. Sí, explica entonces las 3 columnas de la red. Bueno, las 3 columnas fundamentales que sostienen todo el programa psicoeducativo de Resanar. La primera es la de las 6 dimensiones, que ahora en las que vienen está desarrollado con la figura. La segunda columna sería los 12 pasos, que en los 12 pasos están distribuidos todos los temas que se tratan después en la red. Ahora los vamos a ver. Y en la tercera columna es la del sanador herido, que ya en otras oportunidades el doctor las había explicado. En realidad esto es como que no nos tenemos que olvidar, son 3 temas centrales que tenemos que tener en cuenta, porque lo de las 6 dimensiones, bueno, ya se habrán dado cuenta que desde que empezamos estamos constantemente hablando de las personas, del yo holístico, de la persona holística, y de la unidad que tienen del sistema, porque es un sistema esto de las 6 dimensiones, de las cuales no podemos dejar de estar permanentemente trabajando con ellas. Y ahora las vamos a ver en la otra. ¿Podés pasar, Mari, por favor? Bueno, esta figura seguramente ya muchos las van internalizando porque la vamos viendo en casi todos los temas, va a haber este esquema, lo van a ver. Las 6 dimensiones, ¿qué somos? ¿Un pedacito de cada una? No, somos esto, integrado, totalmente, no podemos prescindir de ninguna. Por eso el estado ideal de equilibrio sería con estas 6 dimensiones en un equilibrio. Pero bueno, es difícil. Lo que pasa es que si empezamos a ver, casi siempre el problema empieza, digo casi siempre, no siempre, empieza en la dimensión espiritual. En la dimensión emocional. ¿Qué pasa? Si yo tengo una emoción que en un momento puede ser negativa, no la emoción en sí, sino la circunstancia que yo la esté sintiendo, mi físico también se va a ver alterado, totalmente. Y lo mismo, si mi físico está alterado y mi emoción también, mi mente no puede estar clara, ni puede estar en condiciones de resolver una cantidad de situaciones que la vida nos presenta. Y si todas estas 3 están enclenques, que no están seguras, también se va a resentir lo social. Y ni qué decir de lo valórico y de lo espiritual. También pueden empezar en la física. Si yo tengo un dolor muy fuerte, seguramente mi dimensión espiritual, emocional, también. La mental, todas. Y la espiritual, probablemente en algún momento aparezca la queja de por qué me duele, por qué a mí, qué pasa, que Dios no está, que no me escucha y tengo la enfermedad. El cuerpo habla, y el cuerpo nos va a hablar sea cual sea la dimensión que esté alterada. Entonces, lo ideal sería tratar de que esas dimensiones estén siempre equilibradas. A ver, un minutito, Alicia. Hay 2 alumnos que levantaron la mano. ¿Hay algo que aclarar con respecto a esto? ¿Hay algo que aclarar con respecto a Estela Maris Ortiz? ¿Qué quiere preguntar Estela Maris Ortiz? No, de a poquito lo van a ir conociendo todo, no se pongan ansiosos, ya de a poquito lo vamos a ir explicando las veces que sea necesario para que lo entiendan. Los institutos son los que forman, los nodos son talleres donde hacen pasantía y también ustedes hacen el proceso sanador conjuntamente con los otros pasantes. Es decir, todo es complejo,
pero todo va de la mano en una unidad pedagógico, educativa y conceptual. Adelante, Alicia. Bueno, acá tenemos con los círculos que rodean a la persona holística, vemos una parte que es la parte biología, que sería la parte física, la biografía, que es nuestra historia de vida, que nos abarca todo, desde el momento que nacemos hasta el momento actual. Y bueno, y seguirá siendo hasta el último día de nuestra vida vamos a ir teniendo historias. Y la biofilia, que es ese gusto por la vida. Si yo trato de tener y logro tener equilibradas estas 6 dimensiones, voy a poder de alguna manera, aunque sea un poco entre comillas, poder tener también equilibrado mi físico. No voy a estar somatizando cualquier dolor emocional. Lo voy a mantener cada dimensión en su lugar y en equilibrio con las otras dimensiones. Lo de la biografía, bueno, durante nuestra vida no es una línea recta, tenemos altibajos, sufrimos pérdidas, de hecho nos podemos enfermar, nos pasan cosas, no es que sea tampoco una línea siempre ascendente, ascendente, ascendente. Pero lo que sí nos enseña la red es tener siempre a manos esas herramientas en ese galponcito mental que yo le llamo galpón mental, donde tenemos todas esas herramientas. Y estas herramientas me van a ayudar a ver, y todo lo de la psicoeducación me van a ayudar a ver qué herramientas tengo que buscar y usar en este momento que a lo mejor es preocupante, que me está tocando vivir. ¿Para qué? Para poder salir de esta situación lo mejor posible y poder afrontar las situaciones más difíciles de la mejor manera. Y si yo logro todo esto, voy a poder tener un placer por vivir, a pesar de las cosas que me puedan estar pasando. Saber que todo pasa, saber que puedo salir mejor de cierta situación, que voy a salir fortalecida para seguir aprendiendo a vivir. Porque en realidad todo esto se trata de aprender a vivir y es lo que generalmente no nos enseñan. O sea, vamos aprendiendo, tropezando, cayendo, levantándonos, volviendo a tropezar. Pero si yo me voy conociendo y voy sabiendo dónde está cada una de las piedras que me tropiezo, voy a tratar de sacarla del camino. No saltarla y dejarla ahí, porque en otro momento la voy a volver a encontrar. Sacarla del camino y que ese camino quede más despejado para poder seguir caminando de la mejor manera. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro lo de las 6 dimensiones. Bueno, ¿cómo desarrollamos todo nuestro programa de Red Sanar? Que lo desarrollamos en los institutos y que los desarrollamos también en las psicoeducaciones que damos en los nodos, porque vamos psicoeducando a las personas que van con los trastornos. Entonces, el primer punto es la psicoeducación, después tenemos las técnicas de relajación, donde aprendemos a respirar, a saber por qué la relajación es beneficiosa para el organismo, por qué nos ayuda a ver las cosas desde otro lugar. También la meditación, a medida que vamos aprendiendo a relajarnos, es una técnica que se puede ir aprendiendo de a poquito, no se aprende todo de un día para otro. El tercer paso es la reestructuración cognitiva comportamental, y es un paso sumamente importante, es un paso fundamental también, porque tiene que ver con nuestros pensamientos negativos, esos pensamientos que influyen en nuestras emociones y que nos determinan una conducta. Entonces, si yo aprendo a reconocer esos pensamientos, si yo aprendo a poder modificarlos junto con la identificación de las emociones, yo voy a poder tener un cambio de conducta importante. Lo voy a ver, lo voy a notar, lo voy a sentir.
En los nodos es el segundo taller, el de reestructuración cognitiva, y también el segundo cuatrimestre que estamos haciendo en los institutos. Así que es fundamental. Esto se basa en la terapia cognitiva conductual, que es el sostén, digamos, de este paso. Luego tenemos la psicoterapia individual, grupal y o familiar, que esto lo ponemos en práctica cuando en las psicoeducaciones o dentro de cada uno de los talleres vemos que hay personas que necesitan algo más que la red, algo más que los nodos de la red, que puede estar necesitando una terapia individual o familiar o una derivación médica, si vemos que es algún trastorno más complicado, sugerir eso. El tercer paso es el afrontamiento, y es aquello que nos lleva a los pasos que debemos dar para poder ir escalonándonos para arriba la solución de algunos problemas que podamos tener. Afrontarlos, no evitarlos, porque la evitación de los problemas los agrava, porque el problema siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Si yo no lo soluciono, va a estar. Si yo no lo afronto para resolver, va a estar. Y en cualquier momento explora. Los que se evitan van a explorar en algún momento. Entonces lo mejor es afrontarlos para corregir. Para todo esto, en algunos casos se puede necesitar medicación. ¿Quiénes recetan? Bueno, por supuesto, esto sí que es bien obvio, nosotros no podemos recetar. Tiene que ser un médico. Y hablando dentro de lo que es salud mental, también sería importante que fuera un médico especialista en psiquiatría. Si nos duelen los huesos, nos vamos a ir al gastroenterólogo. Entonces busquemos la especialidad que necesitamos en cada una de las patologías que podamos sentir. La normalización del sueño es fundamental. Yo siempre me acuerdo, doctor, en una clase que usted había dado en el nodo, hace tiempo, justamente sobre la normalización del sueño, que nos había comentado también que era una de las primeras preguntas que usted hacía cuando lo veía, cuando iban los pacientes. Porque efectivamente, el sueño es fundamental. Dejaba ver en la clínica ciertos síntomas que podían determinarse en ese momento con los trastornos del sueño. Con todo esto tenemos que sumar, tratar de cambiar un estilo de vida. Si a mí me aconseja caminar y yo siempre estoy sedentaria, y bueno, si yo no lo hago, no se hace magia, ¿no? Tengo que ir haciendo, controlar la alimentación, que sea lo más sana posible, que si hay alimentos que no puedo comer, concientizarme de eso y no comer lo que sé que me hace daño. El sentido vital, que era lo que decíamos hoy, la espiritualidad fundamental, y los abordajes interdisciplinarios en ciencias humanas, que esto tiene que ver con la apertura de Red Sanar a otras corrientes de pensamiento, a otras creencias, pero siempre manteniendo lo que es la piedra fundamental, la base fundamental de Red Sanar. No quiere decir que sea una estructura inamovible. La flexibilidad siempre está, pero hay un cimiento que tiene que ser hecho con los mejores materiales para que después, bueno, toda la construcción no se venga abajo, ¿no? Tiene que sostener, que no sea la casa de los tres chanchitos, que seguramente es un cuento que todos se acuerdan de cuando eran chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? Bueno, el sanador herido. Este es el tercer punto que tenemos que tener siempre presente, porque todos... un puntito. La espiritualidad, los abordajes interdisciplinarios y en ciencias humanas, los puntos 11 y 12
habitualmente son los últimos que se desarrollan. Se desarrollan primero la dimensión física, la emocional, después la mental, después la social, después la valórica cultural y después la espiritual. Y al final se desarrollan los abordajes interdisciplinarios en ciencias humanas. Son todos los aportes que la ciencia, la técnica y la cultura nos provee desde todo punto de vista, respetando todos los puntos de vista. Es decir, con una amplitud de conciencia, con una mente abierta hacia nuevos saberes, tanto los propinados por la ciencia y por la técnica, como también por la cultura de los pueblos desde todas las civilizaciones. Por lo tanto, nosotros siempre buscamos la integración permanente de todos los contenidos y hacemos comparaciones también de contenidos desde todo punto de vista. Esto es un tema que también lo vamos a ir desarrollando en forma gradual. Adelante, Alicia. Bueno, estábamos con el sanador herido. Digo que todos somos sanadores heridos. Todos en algún momento estuvimos muy sanos y todos en algún momento estuvimos muy heridos, o la mayoría. En la primera figura, esto lo tienen bien desarrollado en los materiales que ya recibieron. En la primera figura es el yo en un equilibrio inestable. Es un equilibrio inestable porque tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con nosotros, con nuestra interioridad, cómo estamos en determinado momento. Algo que en algún momento de nuestra vida nos pasa desapercibido, en otro momento nos afecta en forma negativa, nos afecta mal. Entonces este equilibrio va a estar siempre inestable, siempre, por cuestiones que no puedan pasar en forma imprevista o no. A veces son cosas que no son tan graves ni tan serias, pero que también nos afecta. Entonces, sabemos que ese yo está en equilibrio inestable. Pero, ¿qué pasa? Cuando se produce un corte entre ese sanador y ese herido, se produce algo que separa a las dos partes, como que queda ahí en el medio algo vacío, inconcluso, que puede ser por un impacto de algún trauma, por algo, como ya decía, que no sea tan grave, pero que nos agarre en algún momento que no estamos muy bien anímicamente, nos puede pasar, y es como que separa. Entonces, separado ese sanador y ese herido, si yo me encuentro en esas condiciones, mi sanador se va a achicar, se va a ir achicando, se va a ir como queriendo desaparecer, y el herido va a ir ganando campo. El herido va a ir tomando campo, porque en ese momento es más fuerte el herido que mi parte sanada. Entonces, si vivimos así, por supuesto que el final de esto no va a ser nada bueno, pero sabemos que todos tenemos dentro una fuerza que nos mantiene, nos motiva, es como un motor que nos lleva, es esa energía vital, ese querer la vida, ese querer estar bien, es algo que yo quiero lograr. Entonces, esa fuerza motivadora tiene que ver con el proceso resiliente, que la clase que viene va a ser sobre resiliencia justamente. ¿Qué hace? Es un impulso del poder sanador, como una resistencia que pone el poder sanador, algo que no lo va a dejar que siga y siga hacia adelante en el camino, como queriendo aplastar a la parte sanada. Pero bueno, tenemos que tener conciencia de que eso nos pase, y tenemos que tener conciencia de que queremos vivir, tenemos que tener conciencia que queremos poder afrontar todas las situaciones que la vida nos depare, que muchas veces esto necesita un motor que nos impulse también, y que lo encontramos dentro de la red, porque generalmente cuando las personas llegan a la red de sanar, llegan como la figura número 2, llegan divididos, llegan sin autoestima, diría, con desestima,
llegan sin reconocerse las potencialidades y los valores que tiene cada uno. Entonces, si con esa fuerza motivadora que la sacamos adelante, ayudados por otras personas, es difícil salir solo, ayudados por la creencia que tengamos, por la fe que tengamos, eso nos va a llevar a que este sanador pueda vencer al herido y nos haga salir no solamente con el yo en equilibrio, sino que nos haga salir con ese sanador sacando de nuestro círculo, sacando a ese herido, o por lo menos sabiendo que nos podemos defender, que es algo que nos puede pasar en cualquier momento, pero si adquirimos las herramientas, sabemos que ese herido no nos va a llegar a hacer lo mismo con la parte sanadora. Bueno, hablando de todo esto, llegamos a lo que es la salud. Hola. ¿Sí? Hola, ¿se puede hacer una pregunta sobre este tema? ¿Sobre el tema del sanador herido? Sí. Sí. A ver, es una de las partes que realmente me cuesta, por eso pido ayuda. Habría dos análisis del sanador en sí mismo, frente a una situación de crisis de la vida. La parte sana apelaría, ¿no es cierto?, sobre la herida para, dentro de ese mismo sanador, ir recuperando esa herida y poder seguir en un rol sanador. Y después habría otro análisis, que es el sanador totalmente sano, interpelando digamos, al alumno o aquel que tiene la herida para ser sanado. ¿Sería así, Alicia? Porque lo que me cuesta es ese movimiento donde desde la herida se interpela al poder sanador. ¿Es dentro del mismo sujeto que va a ser el sanador herido, o entre el sanador y aquella otra persona que tiene la herida psíquica en el proceso psicoeducativo? ¿Me explico? Yo se lo explico. ¿Quién pregunta? Edith, Encarnación Edith de Mendoza, doctor. ¿Cómo le va? Edith, ¿qué tal? Entre el sanador y entre el herido hay una delgada separación, pero no existe, está unido el sanador y el herido, pero cuando están unidos somos sanadores y somos heridos a la vez, en la potencia. Pero cuando llega la herida, se abre en la herida un espacio de herida. Ese espacio de herida es el que llama al médico. El médico es el sanador interior. La herida, es decir, el dolor, el sufrimiento, el ardor, la angustia, el duelo, la pérdida, etcétera, llama al médico interior para que, apelando a las fuerzas del conocimiento del sanador, instruido por la psicoeducación, el sanador, es decir, ahora esa misma persona, médico interior de su propia persona, pueda interpelar al herido, es decir, pueda curar la herida, pueda curar el dolor y el sufrimiento. Es decir, en la medicina tradicional, cuando tenemos una herida, vamos al médico. En esta medicina de salud mental, cuando tenemos una herida, nos apropiamos del conocimiento de las 6 dimensiones, de las 12 disciplinas y del sanador herido,
y nosotros mismos actuamos como médicos sanadores de nuestra propia herida y de nuestro yo herido. ¿Se entiende ahora? Hola. Está silenciada. ¿Se entendió? Doctor, se podría decir que en la personalidad y la persona, en este juego de salud de enfermedad, la personalidad sería, a través de la personalidad, el instrumento que sobre la persona actúa para sanar. No hablemos ahora no hablemos de la personalidad, hablamos de la persona. Perfecto. Está herida, antes de estar herida, el yo en la figura número 1 no tenía una herida. La herida aparece en la 2, cuando aparece las 2 rayas. En la primera herida, en el primer yo, ahí no está en equilibrio inestable, no hay herida. Perfecto. La herida aparece en el número 2, cuando tenemos una pérdida, un duelo, un dolor, un sufrimiento. Ahí aparecen las 2 rayas. Desde la raya interior, es decir, la 3, desde la herida, de ese punto que ahora es rojo, pero detrás está el negro, ahí está la herida llama al sanador. Y el sanador, con toda la fuerza de su sanación, interpela a la herida y al herido. ¿Para qué? Perfecto. Para que el sanador, agrandado en el movimiento 4, pueda desplazar a la herida y al herido. ¿Está claro ahora? Perfecto, muchas gracias. Perfecto, Okay. perfecto. ¿Puedo hacer un aporte que me parece? ¿Hola? Sí, sí. Sí. No sé si yo me parece que podría aportar, me parece que desde el lado, desde la psicoeducación, cuando uno es voluntario, me parece que como que la parte herida nos ayuda a conectar con el herido del otro y nuestro proceso sanador, que ya tiene más lugar y más con todas las herramientas de la red, ayuda también a sanar el herido del paciente, del alumno paciente con el que estamos compartiendo el espacio, ¿no? Totalmente de acuerdo, Evelyn. Totalmente de acuerdo. Pero estamos bien. Eso lo vamos a ver cuando hablemos el yo del ayudante. Está muy buena la idea. Está muy buena. Bien, gracias. Vamos cerrando, Alicia, porque se nos está yendo los tiempos y son temas centrales estos, pero bueno. Bueno, igual el material lo tienen todo, doctor, porque... Siempre acá hay preguntas que tienen que ver con el material va a quedar a disposición de todos para que lo puedan bajar como corresponde. No se hagan problemas por el material. Es decir, ¿qué otro tema sigue después de esto? Y sigue lo de la salud, pero son todos temas que ya se dieron. Sigue la salud en las distintas etapas de la vida y la sanación, bueno, que ya con esto del sanador herido se fue viendo, y lo de personalidad sana. Lee lo que es la sanación, y paramos ahí. Bueno. La sanación es un Adelante, proceso Alicia. dinámico. ¿Cómo? ¿No me oyen? Sí, te oímos. La sanación es un proceso dinámico que implica conocer y reconocer las causas y consecuencias de las heridas, aceptando y afrontando la realidad tal cual es, con los límites e impotencias que conlleva a la humana condición, gerenciando la búsqueda de la salud integral, cambiando pautas, criterios y estilos de vida por otros saludables que permitan la remisión sintomática y la restitución integral en todas las dimensiones de la persona, retornando a la armonía biológica, biográfica y biofílica. En realidad es un resumen de todo lo que dijimos hasta ahora, esta última partecita.
O sea que sanarnos tiene que ver con conocer y reconocer las causas y las consecuencias. Así como la medicina reconoce causas y consecuencias sintomáticas, nosotros nos transformamos en conocedores y reconocedores de cuáles son las causas y las consecuencias que nos provocan esas heridas, aceptándolas, afrontando la realidad tal cual es, con los límites y con las impotencias de nuestra humana condición. Pero también tenemos que aprender a gerenciar, es decir, a coordinar acciones en la búsqueda de nuestra propia salud, cambiando pautas, cambiando criterios, cambiando estilos de vida por otros más saludables, que permitan primero la remisión de los síntomas, la angustia, la herida, el ardor, el sufrimiento, la depresión y la restitución integral de todas las dimensiones física, emocional, mental, social, valórica y espiritual en clave de armonía biológica, corporal, biográfica, la emoción, la mente, lo social, lo valórico y la biofílica conjuntamente con lo espiritual. Es decir, estas 3 dimensiones integradas en las 6 dimensiones. Este es un proceso de sanación gradual a través del proceso psicoeducativo. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Una pregunta. Si uno, bueno, digamos, llega a Red Sanar con un equilibrio, pero ahora me doy cuenta por la imagen que acaba de explicar que es un equilibrio inestable y estando participando en uno de los nodos se presentan situaciones que pueden, digamos, como afectar o generar o generar heridas, es decir, como alterar ese equilibrio inestable y generar más núcleo herido que sano. ¿Es posible trabajar desde ese nodo en lo particular para poder fortalecerse y llegar a esa figura 4 que es, digamos, más sano que herido? ¿Y qué características deben tener los nodos para poder lograr ese objetivo? Bien, es un proceso, como tal proceso lleva tiempo, es un proceso de adquisición de conocimientos teóricos, es un proceso de adquisición de conocimientos prácticos en los talleres nodales, en los nodos, y es un proceso de comunión y comunidad, con lo cual nunca van a estar solos, sino que siempre van a estar acompañados, y aprender a pedir ayuda también forma parte del rol trascendente del coordinador, también del sanador herido. Siempre hay que tener la humildad de aprender a pedir ayuda. En primer lugar, a otros compañeros del nodo, a otros coordinadores, a otros participantes y cuando no, a otros estamentos de la red. Hay que tener la humildad de saber hasta dónde llega mi límite y hasta dónde también tengo que pedir ayuda a otros. Esa ayuda, en primer lugar, está dentro del mismo equipo, dentro del mismo nodo, dentro de la misma reunión de comunión y comunidad que propone la red en nodal, como también institucional. ¿Está entendido? Sí, muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En el caso de los nodos, ¿los voluntarios han pasado por todo el proceso o, digamos, se encuentran personas en diferentes niveles, lo que usted llama coordinadores, y los voluntarios se encuentran en diferentes niveles o cómo funciona eso? Se encuentran en diferentes niveles, igual que la medicina en general. Hay profesionales, profesionalizados. En la medicina hay médicos, hay estudiantes que hacen pasantías, hay enfermeros, hay mucamas, hay personal de administración, etcétera, etcétera. Y aquí es un conjunto de voluntarios que en conjunto todos elaboran la tarea. Todos son sanadores heridos, todos lo somos. Desde el voluntario que empezó ayer hasta el voluntario más encumbrado. Todos tenemos un aprendizaje que hacer permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Y todos estamos en entrenamiento permanente, pero el entrenamiento también hace a la tarea y el aprendizaje también.
y cada uno desde su saber puede aportar al saber de otros en comunión y en comunidad, entendiendo que la unión es mucho más importante que la parte, es decir, la unión que el conflicto, y que el todo es superior a la suma de las partes. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Hay nodos específicos para jóvenes? Hay nodos específicos para jóvenes que desarrolla Eve y Karina con el apoyo de la Red Sanar los días sábados a las 3 de la tarde, hora de Argentina, y que Eve le puede dar también la información a todos. ¿Por qué no le da la información, Eve, tú que estás presente, dónde funcionan, cuál es el sitio donde se pueden sumar a los jóvenes? Sí, doctor. Bueno, hay una página que se llama Espacio Joven Red Sanar, es una página de Facebook, y ahí si quieren puntualizar, especialmente las personas que quieren información, creo que podemos chatear y conversar, pero como dijo el doctor, nos juntamos los sábados a las 3 de la tarde por Zoom, y también se extiende hacia todas las personas que por ahí no están en el rango de los 18 a 30 años, pueden verlo en vivo y queda grabada la psicoeducación en la plataforma de Facebook. Así que si quieren algún está interesado en participar o algún joven que conozcan, me pueden hablar desde la plataforma de Facebook Espacio Joven. Y ahí les doy puntualmente la info para pasarles el link, para llenar la inscripción. Muchas gracias. De nada. Bueno, por hoy vamos cortando acá y vamos a pasar a la otra parte que teníamos programado. Voy a iniciar solamente el tema porque nos hemos extendido en el tiempo, pero de todos modos hoy es el Día de la Paz. Vamos a desarrollar esto con mejor profundidad el día jueves en el webinar de los días jueves de la Red Sanar a las 5 de la tarde hora argentina. Pero de todos modos, como hoy es el Día Internacional de la Paz, vamos a presentar un pequeño corto de algunos conceptos del Mama Gandhi que están en internet y que a partir de ahí vamos a tirar una serie de pequeños conceptos y lo dejamos picando para que aquellos que quieran un poco profundizar en esta especial materia del mundo que tiene que ver con la paz y la salud de los pueblos, que tiene que ver con la paz y la salud del mundo, en épocas de pandemia y en épocas de no pandemia, lo desarrollamos con mayor profundidad el día jueves. Por favor, Marisol. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. I am an optimist. Bien, y dentro del mismo proceso psicoeducativo de la red, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Este es un concepto central también en la red. El proceso de sanación, el proceso de cambio y de transformación es personal, pero también de comunión y comunidad. Este es un principio profundamente cristiano, de al otro igual que a ti mismo, es decir, un principio de individuo, pero también individuo inserto en comunión y en comunidad. Decía el maestro de la estrategia de guerra hace más de 3000 años, Sun Tzu, la estrategia es vencer sin luchar, un general chino. La estrategia es vencer sin luchar,
sin asediar ciudades y no invertir demasiado tiempo en ello. Es decir, vencer sin luchar es convencer, sin asediar ciudades, es decir, sin establecer los sitios que implican violencia y no invertir para eso demasiado tiempo en ello. No gastemos la vida en asediar a otros, no gastemos tiempo en la vida en luchar a partir de la guerra. Tratemos de vencer convenciendo. Esto lo dijo uno de los generales más importantes de la historia de la humanidad. La próxima. Buda decía que la paz eterna es vivir con amor el presente. Y la red en esto tiene capítulos y tiene bibliografía que de alguna forma también acredita esta cosmovisión. La próxima. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Es decir, Jesús nos indica el camino de le dejo la paz y mi paz se las doy. Es decir, como yo vengo del Padre, el Padre me ordena a mí. La que sigue. La verdadera paz no es la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Por eso la prudencia y la justicia son dos valores también en Retzanar que ya lo vamos a ver. Martin Luther King. La próxima. La educación trae confianza. La confianza trae esperanza. La esperanza trae la paz. Confucio. Es decir, el mundo necesita de esperanza. El problema del suicidio lo vimos la semana pasada. Es la desesperanza, la ausencia de esperanza que trae la convulsión, el odio a sí mismo, la venganza y la muerte. La educación trae confianza. La confianza trae esperanza y la esperanza trae paz. La próxima. Si buscas paz, quédate quieto. Si buscas sabiduría, calla. Si buscas amor, sé tú mismo en cada momento de tu vida. La próxima. El Antiguo Testamento, cuando usa la expresión shalom, paz en hebreo, especialmente en los saludos, se refiere al bienestar material y del espíritu. La paz esté contigo, shalom, y con vosotros. Génesis. Y en este sentido se opone a la guerra. Tal paz solo puede venir de Dios mismo, que quiere darla en compensación por la fidelidad de su pueblo a la alianza, aun cuando la paz, en su sentido más pleno, se espera para los tiempos del Mesías, que es el llamado príncipe de la paz. Es decir, Jesús es el príncipe de la paz. Y además viene a pregonarla incluso a quienes no son del pueblo escogido. Es decir, a los gentiles. Es decir, a toda la humanidad. La próxima. En el I Ching, en la antigua concepción del mundo chino, la paz es lo opuesto en el estancamiento. Simbólicamente esto indica que la paz no es un absoluto, sino una búsqueda permanente. Indica que el conflicto no es lo opuesto a la paz. Conviene en un trámite hacia la paz el conflicto, transformando el conflicto sin suprimirlo. Las gestiones no violentas encarnan este trámite de transformación pacífica del conflicto. Y aquí tienen el yin y el yang, que dentro del yin está el yang, o sea, dentro del negro está el blanco y dentro del blanco está el negro. Es decir,
el yin y el yang, y los dos a su vez tienen cada uno implícito al otro valor. Es decir, la presencia de los contrarios son útiles como proceso de vida y de movimiento. Sin contrarios no hay movimiento. Por lo tanto, del conflicto tenemos que sacar el movimiento a favor del consenso y a partir del consenso encontrar la paz. Si vamos al primer punto, si podemos volver a la primera apreciación que pasó de largo en la carátula inicial de la presentación, Marisol, vamos a ver cosmos y caos. Lo mismo, el sanador y herido es lo mismo que el yin y el yang. El cosmos y el caos de los antiguos es lo mismo que el sanador herido y es lo mismo que el yin y el yang. Es decir, la unidad tiene que ver con los pares antitéticos. Y así el sanador y el herido, el cosmos y el caos forman parte de la cuestión de comprender que el mal muchas veces, es decir, viene, pero también viene para que nosotros podamos encontrar el bien. Y este es el concepto que tiene que ver con el cosmos y con el caos. Y este es el concepto de lo positivo y de lo negativo que vamos a encontrar siempre en todo el método pedagógico educativo de la Red Sanar. Muchas gracias. Hoy cerramos acá, lo seguimos el jueves y ahora sí vamos a contestar las preguntas que ustedes tenían para nosotros. Doctor, una de las preguntas que nos dice Karina de La Rioja es: ¿cómo sabemos si estamos listos para asumir el voluntariado? Cada uno tiene su timing, cada uno tiene su tiempo y se va dando cuenta en el tiempo cuando se va sanando y se va sanando también dando al otro. Es decir, nadie se salva solo ni nadie se sana solo. Se sana en la interacción de comunión y comunidad. Y entonces cada uno se va a ir viendo reflejado en lo que el otro le enseña a través del aprendizaje vicario y también lo que él le enseña al otro y a los otros. Es un timing, es un tiempo. Cada uno se va dando cuenta en el ejercicio propio de la acción, con humildad, con prudencia, incorporando gradualmente los conocimientos. Yo voy a contestar la pregunta, pero también el resto del equipo también está en condiciones de poder responder también a todos. Sigamos con las preguntas porque he visto que hay muchas preguntas. Estuve dando alguna respuesta también al chat, pero ahora es el momento de hacer las preguntas. Sí, doctor. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Yo quería hacer una pregunta en función de lo que se habló anteriormente. Nos mandaron un mail donde decía que esta semana es un control de lectura o una evaluación, un parcial, algo así. Quería saber cómo es esa dinámica. No sé cuál es la pregunta, no entendí la pregunta, Julio. Nos mandaron un mail que en esta semana iba a haber un parcial, una evaluación o algo así, de la semana 2 a la semana 5. Esto es lo que estamos haciendo, una evaluación. Ustedes no se dieron cuenta, pero es una evaluación. Es una evaluación que se llama de proceso. Repetimos algunos conceptos y con las preguntas nosotros nos damos cuenta de lo que ustedes todavía necesitan aprender dentro del proceso. Esto es pedagogía moderna. Gracias. Doctor, después de la clase 5, los que están cursando en la plataforma se les va a mandar, pero ya se les van a mandar todas las indicaciones. Perfecto. Por favor, el tiempo premia, así que hagan las preguntas que quieran preguntar. Buenas tardes, doctor. Cecilia dice, no entendí bien el paso número 3, al cual se refiere a la reestructuración cognitiva. Así que no lo entendí bien. Ya lo van a ver con profundidad. La reestructuración cognitiva significa, yo te lo voy a decir sencillo, aunque es más complejo.
cambiar pensamientos negativos por positivos, partiendo del principio socrático, de que solo sé que no sé nada. Es decir, como no sé nada, no tengo nada en la cabeza. Ahora, si tengo la cabeza llena de pensamientos negativos, tengo que sacarlos, ponerlo en vacío, sabiendo que no sé nada, y a partir de ahí empezar a reestructurar lo negativo por lo positivo. ¿Será cierto que tal cosa? Ahora, si yo creo que la sé todo, entonces voy a tener que sacarme lo que creo que sé porque no me sirve, porque estoy lleno de pensamientos negativos que tengo que transformar en positivo. Esto es lo básico, pero es demasiado elemental como para dar una explicación a esta pregunta en este inicio del curso. Gracias. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Edith de Mendoza. Sí, Edith. Sí, la personalidad insana es sanable, esa afirmación. ¿Por qué se afirma que es sanable a partir de cognoscible? ¿Qué se entiende por cognoscible? Cognoscible es conocer, es decir, todo conocimiento permite una mejoría de la condición de persona y también de la condición de la personalidad. Toda personalidad es pasible de cambio y por lo tanto de sanación a través del conocimiento. La ignorancia es el peor de todos los errores. Es decir, erro porque soy ignorante, acierto porque tengo conocimiento. Esta es la diferencia, que no es lo mismo saber que no saber. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Mil gracias. Doctor, hoy nos preguntaban si las 6 dimensiones tienen un orden. Sí, ya la contesté. No tienen un orden porque nadie sabe por dónde empieza el proceso, pero habitualmente el proceso comienza en la dimensión emocional, que se altera la dimensión física biológica, altera la dimensión mental cognitiva, y a partir de estas tres alteraciones, emocional, afectiva, física biológica, es decir, el sistema nervioso central, y mental cognitiva, a partir de ahí se lleva puesto la dimensión social, la valórica y la espiritual. Doctor, quería hacerle una pregunta. Acá preguntan por la bibliografía, están todos los libros de la red que vamos a poner a disposición para que ustedes lo pidan por intermedio de la editorial San Pablo. En la editorial San Pablo lo pueden pedir y se lo mandan por correo, es decir, porque ahora con este tema, es decir, pero de todos modos nosotros le vamos entregando el material que está disponible en cada clase gratuitamente dentro del programa previsto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A través de todo lo que he leído en el material, bueno, obviamente estoy en el grupo Red Sanar para sanarme yo, ¿no es cierto? Obvio. Tanto espiritual, mental, físico, en todos los aspectos que hemos estado viendo. Y me he dado cuenta que estoy sufriendo en todo lo que he leído y todo, acabo de darme cuenta de un abandono desde el vientre de mi madre. Puedo, y así sucesivamente en el transcurso de mi vida he tenido muchos episodios de abandono. ¿Sanaré eso? Obviamente que sí. Uno de los duelos más difíciles de resolver es de haber sido abandonado. Y es parte de los duelos. Quiere decir parte de las pérdidas. Y también hay un proceso de elaboración de duelos y pérdidas dentro del programa de Red Sanar. Y hay un libro que tiene que ver con la psicoeducación para elaborar pérdidas y duelos de la editorial San Pablo, que hicimos con Nena Hidalgo. Ahora bien, en el proceso de reestructuración también tiene que ver el proceso de sanación de los duelos y está dentro del programa. También, es decir, aunque no es la red, pero hemos
estamos proponiendo un grupo de mexicanos que saben de dinámica de familias y que saben mucho de dinámica de familia y que tienen que ver con sanar el alma. Nosotros vamos a través de una asociación de los contenidos de ellos, son contenidos que no son directos de la red, son indirectos de la red, pero ellos van a dar un seminario, es decir, no es Red Sanar, pero porque lo organizan ellos, nosotros le hacemos la bajada en el Cono Sur y de todos modos, ¿qué día, Marisol? El viernes 5. El viernes 25. Este viernes. 25, doctor. A partir de las 6 de la tarde, no, a partir de las 4 de la tarde hora argentina, va a haber hasta las 8 un seminario, es decir, que ellos hacen con el patrocinio nuestro y que tienen que ver un poco con las heridas de la historia familiar, las heridas del alma que quedan en la historia familiar. Es transdisciplinario y transcultural, es decir, no es solamente una cosmovisión, es cristiana, pero también en líneas generales que tiene que ver con una concepción también multidisciplinar. Aquel que le pueda interesar, por ahí le conviene participar. Nosotros en esto no son contenidos de la red, son contenidos de otros actores que respetamos dentro de lo transdisciplinario y multicultural. Pero si a alguno le sirve, por ahí le puede ser útil. ¿Puedo preguntar algo? ¿Acá? Sí. Doctor. Sí. Es una pregunta medio descolgada. Resulta que hoy no encontraba el ID y la contraseña. ¿Me pueden explicar bien? Y estoy leyendo que a otras personas les pasó lo mismo. ¿No tienen posibilidad de colgarlo directamente de la página del Facebook de la Red Sanar? Y si está colgado, ¿por qué no le dan la respuesta a Paola, Marisol? ¿Por qué no le dan la respuesta? Tuve que molestar a Paola por WhatsApp para pedírselo, pero no quisiera pedírselo así todos los lunes. Bueno, no sé, es un tema técnico. La información... Sí, la información... Hola, ¿qué tal? Quiero preguntar. Paola. Buenas tardes. Para los alumnos del curso online, que empezó el 15 de agosto, el enlace queda en la plataforma de estudio y les llega por medio de notificaciones. Para el resto de los cursos que están dando de forma virtual por WhatsApp, se los tienen que pasar los voluntarios coordinadores. Nosotros los subimos a un grupo y ellos los pasan, seguramente en grupo de WhatsApp, que es donde se manejan. Si los alumnos ingresan a notificaciones en la plataforma, van a encontrar ahí todas las semanas que está el enlace para la clase. ¿Y cómo entro yo a la plataforma? Fíjate que cuando vos estás en el curso online... Tengo una pregunta. Me parece que no. Entonces, ¿en qué curso estás? Porque esto es para curso para ser voluntario, si no lo podés ver en Facebook. Yo estoy en el curso para ser voluntario, sí, estuve todos los lunes, pero no estoy en la plataforma. Pero el curso para ser voluntario online es por medio de la plataforma. Bien, ¿y cómo hago para entrar a la plataforma? Tendrías que revisar tus mails porque te habrán llegado muchos mails, si dejaste bien tus datos, te tuvieron que haber llegado muchos mails dándote indicaciones. Bueno, los voy a volver a revisar porque inclusive sí me llamaron también por teléfono para hacerme la encuesta, recibí muchos mails y los leí todos, pero bueno, no vi la indicación de la plataforma, lo voy a volver a rechequear entonces. Bien, y si no, manda un mail al de donde lo recibiste para que te vuelvan a enviar. No se escucha. Si no, volvés a enviar a uno de los tantos mails que te habrán llegado, respondés y decís que no tenés usuario y contraseña si ves que no lo encontrás o que no podés ingresar. Perfecto, muy bien entonces, gracias. De nada. La última pregunta, por favor, porque yo tengo una actividad. ¿Puedo preguntar, doctor? Sí. También Tengo he quedado una José Luis Acosta primero y después Viviana Maure, sí. La paz es un estado que al lograrlo te libera de todo lo negativo o simplemente es obviamente que es un estado ideal, que se conquista. Es un estado que se conquista. Sí. Y la respiración, la relajación es el primer estadio que se logra
con todo el método y después se va acreditando con otros saberes. Sí, gracias, José. ¿Hizo que... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Viviana, ¿se logra un equilibrio con buenas eso? tardes. Sí, claro que libera se de lo logra. negativo. Si se quiere, se logra. Acá hay un querer necesario. La condición es querer. Buenas tardes a todos y a usted, doctor. La pregunta es, ¿cómo trabajo la humildad? Porque me estoy analizando como muy soberbia y ahora con el conocimiento que estoy adquiriendo, estoy viendo a mi familia bien soberbia. Bueno. Me parece que yo fui criada en un medio así. Bueno. Yo en primer lugar le agradezco la pregunta y le digo bienvenida a la historia de la humanidad, porque ese es el problema central de toda la humanidad, de todos nosotros. Conquistarse a través de la humildad es el verdadero, la verdadera conquista de la condición humana. Todo lo que podemos hacer es lograr la conquista de la humildad. Y ese es un camino largo, pero ¿cómo se hace, muy doctor? fructífero, muy fructífero. Así que usted ha empezado el camino. Ahora, no lo abandone porque todos estamos en el mismo camino. Después vamos a enterar cómo se hace. Todo el más programa adelante. de la red apunta a poder vencer el ego para poder desarrollar en plenitud a toda la persona en comunión y comunidad. Pero el que siempre nos perturba es el ego. Y ese es el verdadero descubrimiento que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Mi abuelo le decía a los hijos, ustedes son los mejores de todos, pero desde chiquititos. Bueno, pero a ver, eso no está mal. Ahora, el problema es creérselo. Claro. Porque consolidar la estar por autoestima, arriba de los demás. No, eso no es bueno. Somos todos iguales. El problema es con distintas habilidades y destrezas. Y cada uno tiene lo suyo. Y todos lo necesitamos porque lo que uno no tiene, tiene el otro. Entonces, ahora, el problema es creérselo. En ciertas etapas de la vida es importante consolidar la autoestima de los niños. Así que en ese sentido quizás su abuelo haya tenido una buena intención. Ahora, el problema es que cuando uno es grande se lo crea. Y ahí sí que ya no sirve lo del abuelo, sino que uno tiene que aprender a transitar el camino de desandar un camino de orgullo. Y ese es el verdadero kit de la cuestión. Gracias, Viviana. Gracias, doctor. Gracias, doctor, que lo bendiga. Gracias. Una última pregunta, Sí, Doc, y sí. después nos María vamos. Graciela Silva está haciendo una pregunta también, Graciela. Ah, bueno. ¿La dejo a ella? Sí, María Graciela y después voy y con eso cierro, me tengo que ir. Sí, María Graciela. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hay un momento en que una persona no pueda hacer ese proceso de sanador herido, ¿no? Alguna persona no pueda hacerlo. El tema es muy sencillo. Si quiero o no quiero. Si quiero, todo es posible. Si no quiero, nada es posible. Perfecto. Yo tengo una amiga que tiene una hija, ordinariamente le dicen esquizofrénica. ¿Estas personas no lo pueden hacer? Hay ciertas patologías psicóticas que son mucho más difíciles de transitar. Sí, eso ya lo vamos a ver oportunamente. Gracias, María Graciela. Y Gisela, la última pregunta. Sí, no, está ligado más o menos a lo que ella decía, ¿no? Porque se estaba hablando del sanador herido. Pero muchas veces se necesita ayuda de otra persona. Obvio. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a esto, no? Porque acá hay distintas patologías, entonces tenemos que tener un recurso como para ir a resolver el problema. Está muy bueno. La patología al profesional, al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, a las distintas especialidades médicas. Pero complementariamente también a los grupos, también complementariamente a la psicoeducación. Son tres patas: la medicina, la ciencia, los profesionales. La
la psicoeducación. La tercera, el proceso de transformación que cada uno tiene que hacer y indelegablemente a través de la psicoeducación. Gracias. Buenas tardes, hasta el próximo lunes en este mismo canal y este mismo encuentro. Feliz primavera. Doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Feliz doctor. y tengan paz todos ustedes. Gracias. Feliz primavera. Gracias. La paz sea con ustedes. Chao, chao. Chao, chao.